Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, nos ponemos en tus manos para que tú obres en este momento, Señor, de principio a fin en este culto, Señor. Y queremos, Señor, pedirte, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que bendigas nuestras vidas, Padre, y que nos des guía, Padre, que nos des sabiduría, Señor, para poder hacer así como conforme tu voluntad, mi Dios. Padre, ayúdanos en estos momentos tan difíciles, Padre. No es nada grato, mi Dios, pero sabemos, Padre, de que tú tienes el control en tus manos y que tú obras, Señor, así como a ti te agrada, mi Dios. Así que muchas gracias, Padre, por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que sea mi hermano Juan, alabándote, mi Dios, con esas alabanzas. Y así, Padre, a nuestro hermano Juan Carlos con la meditación de la palabra, mi Dios. También a mi hermano que va a llevar la lectura bíblica en esta tarde, te ruego que tú bendigas todo lo que se haga en este culto, mi Dios, de principio a fin. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te elevo la oración. Amén y amén. Seguimos alabando al Señor. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo cantaré, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Amén, gloria al Señor. Cantamos una alabanza más, hermanos, y para quedarnos con la predicación. Pueden sentarse, hermanos. Esta alabanza, hermanos, se llama Cada Mañana al Despertar, que es una de las cosas que nosotros le pedimos al Señor todas las noches, que el siguiente día nos dé una nueva oportunidad. Pero hay muchos que no es así. Despertar, y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar, sí,
y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por su bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Amén. Gloria al Señor. Va a quedar con nosotros nuestro hermano Juan Carlos con el mensaje de este día. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Este día, hermanos, continuamos estudiando el Sermón del Monte, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando y hoy vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con Jesús y la ley. El libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20. Cuando lo tenga me contesta con un amén para dar lectura. Amén. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar para pedir dirección a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Oramos, Señor, en esta tarde para que seas tú enseñándonos las Escrituras, para que podamos edificarnos esta tarde. Oramos, Señor, por todos los hermanos, los que están enfermos,
Señor, oramos por fortaleza para nuestro hermano Mauricio Mejía, Señor, y toda su familia. Y oramos, Señor, también por los que nos ven a través de este video. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente, hermanos, veamos que en el versículo 17, que acabamos de leer ahí en Mateo 5, Jesús hace mención de dos elementos muy importantes para el pueblo judío. Él menciona la ley y los profetas. Ahí dice en el versículo 17. ¿A qué se refería, hermano, Jesús cuando menciona la ley y los profetas? ¿De qué estaba hablando Jesús? Esta tarde vamos a responder 4 preguntas importantes para que entendamos estos versículos que acabamos de leer, del versículo 17 al versículo 20. Cada domingo, hermanos, estamos estudiando las enseñanzas de Jesús, que se le llama el Sermón del Monte, ¿verdad? Que son el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Probablemente vamos a estar terminando ahí como por el 16 de enero con estas enseñanzas. Primera pregunta para que podamos entender esta porción que acabamos de leer. ¿Qué son las leyes y los profetas? ¿A qué se refería el Señor? Jesús, hermanos, estaba hablando de lo que para nosotros representa ahora el Antiguo Testamento ahí en la Biblia. Es decir, la Biblia se divide en 2 partes, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando el Señor menciona la ley y los profetas, se está refiriendo a los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último, ¿verdad? Que está ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, en Israel, hermanos, cuando el Señor estaba en esta tierra, ya estaban escritos todos los libros que hoy usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Ya está, era la Biblia de ellos en ese momento. Porque el último libro de ahí del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ese libro fue escrito por lo menos en el año 400 antes de que el Señor Jesucristo naciera en esta tierra. Entonces había como una división para los judíos con respecto al Antiguo Testamento. Habían 3 divisiones para ellos, por lo que el Señor se refiere a la ley y los profetas. La primera división se le llamaba la ley o el Torá. Eso representan los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A eso se refiere con la ley cuando el Señor dice. Luego están los profetas. Todos los profetas, como por ejemplo, se dividían los profetas como profetas anteriores y profetas posteriores. En los profetas anteriores estaba Josué, Jueces, los libros de Reyes y Samuel, para ellos. Y los profetas posteriores, como por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12 que se le llamaba en ese momento, como Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los profetas. Y luego están como los escritos o salmos, ¿verdad? Que nosotros conocemos como los libros poéticos, como Salmos, Proverbios y Job. Esos son los libros poéticos. Están los 5 rollos de las fiestas, que se le llamaba como por ejemplo Cantar de los Cantares, que usted tiene ahí en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Ruth, está otro que se llama Lamentaciones, está otro que se llama Eclesiastés y Esther. Esos son los 5 rollos de la fiesta. Y están los libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Así estaba dividido el Antiguo Testamento para los judíos. Entonces, cuando el Señor menciona o se refiere a la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 5 libros primeros de la Biblia y luego los profetas. A eso se refiere. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que hacernos esta tarde para entender lo que leímos en estos versículos es por qué Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas. Eso está ahí en el pasaje que leímos, cuando Él menciona que Él no vino a abrogar la ley. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dejó claro que Él no venía a abrogar la ley
y los profetas. O sea, él no venía como a dejar sin importancia o dejar sin validez. ¿Qué podríamos entender por esa palabra abrogar? Abrogar, hermanos, significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Sabemos que el Señor no venía para decir, ok, la ley ya no sirve. Porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Señor, todos tenían la ley, ¿verdad? Entonces Él no vino, miren, está bien, okay, no hay ningún problema. Yo no vengo a decirles, miren, han estado equivocados, ya no hagan caso a eso, o hagan caso a todo lo que les voy a decir. A pesar de que Jesús, hermanos, Él vino a este mundo a dar inicio a un nuevo pacto, que es lo que nosotros aprendíamos cuando les explicaba lo de la sal de la tierra, ¿verdad? No sé cuántos estuvieron ese domingo, creo que fue hace como 2 domingos. El Señor hizo un nuevo pacto. Entonces, Él no vino a quitarle validez al Antiguo Testamento, aunque iban a hacer algo nuevo a partir de su muerte. Al contrario, hermanos, el Señor vino para poder cumplir la ley. Nosotros, en la Biblia que tenemos, ahí está el Antiguo Testamento. Si no hubiera servido de nada, no estuviera en nuestra Biblia. Pero ahí están promesas, ahí hay principios morales, ahí hay principios espirituales, que los tenemos ahí, están escritos, hermanos, en el Antiguo Testamento, tienen vigencia para nosotros como iglesia, tienen vigencia como pueblo de Dios que somos, porque tenemos que recordar lo que en el Antiguo Testamento hace referencia, lo que en el Nuevo Testamento hace referencia a toda la Biblia. Les voy a dar unos ejemplos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por si alguien dice, ¿verdad? Hermano, ya no necesitamos el Antiguo Testamento, no vivimos en ese tiempo. ¿Para qué? Ahora solo vamos a estudiar solo el Nuevo Testamento y tenemos que hacer caso a solo lo que el apóstol Pablo dijo. No, el apóstol Pablo le dijo algo muy importante a Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice: toda la escritura, todita, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21, creo que es el último capítulo, 22, ¿verdad? Hasta el último capítulo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que lo que está en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todos los 39 libros del Antiguo Testamento, esa escritura es inspirada por Dios para enseñarnos algo siempre. Cualquier versículo que esté en Isaías, que esté en Salmo, que esté en Esther, que esté en Josué, que esté en Job, que esté en Sofonía, cualquier versículo siempre nos va a enseñar algo. Así que el Señor no iba a abrogar la ley, no iba a abrogar el Antiguo Testamento. Otro pasaje, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿Por qué razón la palabra de Dios no puede ser abrogada? Bueno, Pablo nos dice acá. Pedro, primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué dice el apóstol Pedro con respecto a la palabra? Porque la palabra del Señor permanece para siempre. El Antiguo y el Nuevo Testamento es palabra del Señor, es palabra de Dios, es escritura de Dios.
y esta escritura pasarán terremotos, pasarán inundaciones, pasarán virus, pasarán guerras. Cualquier cosa puede pasar en esta tierra. Lo único que no va a pasar es la escritura, es la palabra de Dios, porque es eterna. Entonces el Señor no podía abrogar su misma palabra, ¿verdad? Porque es eterna. Y también, hermanos, la tercera razón por la cual el Señor no podía abrogar la escritura, la ley y los profetas, lo encontramos en Romanos, capítulo 7, versículo 12. Libro de Romanos, capítulo 7, verso 12. Ya vimos que la primera razón por la cual el Señor no podía abrogar la palabra, la ley y los profetas, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñar. La segunda razón, porque su palabra es eterna. Y la tercera razón la encontramos en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es, y el mandamiento santo, ¿qué es? Justo y bueno. Entonces el Señor no podía abrogar la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque es buena, santa y justa. Entonces no podía abrogarla, pues. Primero, porque toda la escritura nos enseña. Segundo, porque es eterna. Y tercero, porque es santa, buena y justa. Hemos respondido la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué significa que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Si usted ve en el versículo ahí en Mateo, en la última parte del versículo 17 dice, sino para cumplir. Así dice, ¿verdad? Así dice mi Biblia, así tiene que decir en la suya. Ya vimos claramente que Él no vino para abrogar, o sea, para decir, no sirve, sino que dijo, es buena porque nos enseña, porque permanece para siempre y porque es santa, buena y justa. Entonces, vino para cumplirla. ¿Qué quiso decir el Señor con respecto a eso, de que Él vino a cumplir la ley y los profetas? Estas palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo tienen varios significados muy importantes para la iglesia en la actualidad. ¿Qué significa que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Vamos a ver varias cosas. Número uno, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que están escritas en la ley y los profetas. O sea que todo lo que se escribió de Él en el Antiguo Testamento, en los 39 libros, tenía que cumplirlas Él. Vamos al libro de Lucas. Tenían que cumplirse en su persona. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren, ahí el Señor está haciendo las tres divisiones del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las tres divisiones, hermanos? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. En la ley de Moisés se habló del Señor Jesús. En los profetas se habló del Señor Jesús. Y en los salmos también se habló del Señor Jesús. Entonces dice Él que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Otro pasaje, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46. Un poquito más adelante, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿A qué se refería cuando Él dice que vino a cumplir la ley y los profetas? Bueno, Juan dice, 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él,
Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Él siempre tenía una conversación con sus discípulos, con la gente que lo rodeaba, y les estaba aclarando que Moisés escribió refiriéndose a un hombre que iba a venir a nacer miles de años después, cientos de años después. Todo lo que está de Génesis a Deuteronomio hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces tenemos claro que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Esa es la primera razón. La segunda, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué razón el Señor tenía que cumplir la ley y los profetas? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesús, hermanos, con su obediencia, Él cumplió la ley con el propósito de justificarnos a nosotros. Por eso Él cumplió la ley. Desde su nacimiento, hermano, hasta su muerte en la cruz, fue justo. No cometió ni un tan solo error. Nunca falló, nunca pecó. Él siempre cumplió, hermanos, las exigencias de la ley que estaban ahí en el Antiguo Testamento. Y Él murió, hermanos, siendo justo, y por medio de Él, por la fe que nosotros tenemos en Él, fuimos justificados. Entonces Él tenía que cumplir la ley para que por medio de ese cumplimiento y de su obediencia, usted y yo pudiéramos ser justificados. Porque ninguno de los que estamos aquí, hermanos, podemos cumplir la ley al pie de la letra. Fallamos. En un mandamiento tan sencillo que dice, no mentirás, ¿cuántos no mentimos? Todos mentimos. Entonces, el único que la cumplió fue el Señor Jesús. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que, aunque usted y yo no la cumpliéramos, aún así nosotros fuéramos justos delante de Él. El único que nos va a estar acusando es Satanás. El único que va a estar puyando ahí, ¿verdad? Que mira, que imperfecto, mira, que no sé qué. Pero delante de Dios, usted y yo ya somos justos. Ya somos justos. Y la tercera razón, hermanos, por la cual el Señor tenía que cumplir la ley y los profetas, la encontramos en Romanos 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura: porque el fin de la ley, ¿quién es, hermano? Ok. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué razón el Señor vino a cumplir la ley y lo que los profetas dijeron? Bueno, hermanos, porque en ese momento se le iba a poner fin a una dispensación que se le llamaba la dispensación de la ley. O sea, que todos, hermanos, estaban sometidos a lo que Moisés y los profetas decían. Y era la única manera en que ellos podían ir al cielo, cumpliendo la ley. Entonces el Señor dijo: bueno, esta gente siempre falla, son idólatras y no pueden cumplir la ley. Le voy a ir a poner fin y va a iniciar otra dispensación que se llama la gracia.
Entonces usted y yo, hermanos, ahora estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Algunos, hermanos, creen que todavía están bajo la ley, como por ejemplo los que guardan el sábado. Para ellos tienen que guardar el sábado y ese día no se tiene que trabajar, no se tiene que cocinar, yo creo que quizás ni se bañan, no hacen nada, porque están cumpliendo para ellos el día de reposo. Y si no lo cumplen, entonces no van a ir al cielo. A eso se le llaman los adventistas. ¿Ya han escuchado ustedes de los adventistas? Ellos están en teoría, ¿verdad?, según ellos, bajo la ley. Pero usted y yo, hermanos, en el versículo que acabamos de leer de Romanos capítulo 10, versículo 4, ¿qué dice? Porque el fin de la ley, ok. Entonces ya no tenemos que cumplir la ley para ir al cielo. No tenemos que guardar el sábado para ir al cielo. Amén, hermanos. ¿Estamos claros ahí? Usted y yo estamos claros que para ir al cielo solamente tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. A eso se le llama gracia. Se recuerda lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice porque por medio del cumplimiento de la ley son salvos. No dice así la Biblia. Porque por gracia soy salvo. Estamos en la dispensación de la gracia. Qué bueno, hermanos, porque si estuviéramos en la dispensación de la ley, creo que muchos ya estuviéramos muertos por no cumplir la ley, porque era bien estricto. Imagínense que una ley en el Antiguo Testamento era que si un hijo le faltaba el respeto a su padre, este hijo tenía que morir apedreado ahí en la plaza. Así era la ley, hermano. Gracias a Dios no estamos, ¿verdad?, bajo la ley, sino que bajo la gracia. Ahora, claro está de que si usted y yo como cristianos, hermanos, no obedecemos al Señor y pecamos, que el pecado es quebrantar los mandamientos de Dios, entonces vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Vaya a robar usted a ver qué tal le va. Lo van a llevar preso, pues. Ande mintiendo, le va a ir mal. Tenemos que asumir las consecuencias. Entonces hemos quedado claros, hermanos, con la tercera pregunta: ¿por qué razón vino el Señor Jesús a cumplir la ley? ¿Por qué, hermanos? Para que Él le pudiera fin y nosotros fuéramos justificados, ¿verdad? Y la última pregunta, en el versículo 20, hermanos, de Mateo capítulo 5, dice el Señor algo muy interesante. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo, dice el Señor, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué termina diciendo? No entraréis al reino de los cielos. Cuarta pregunta, ¿qué significa que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Bueno, hermanos, para poder comprender a qué se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo, tenemos que conocer cómo era la justicia de los escribas y los fariseos. Si no, no podemos entender. Entonces veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí en Mateo, en el capítulo 23, veamos cómo era la justicia de los fariseos y de los escribas. En Mateo 23, versículo 1 al 4. Unas cuantas páginas más adelante ahí en su Biblia. Versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y esto es bien interesante: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mire cómo era la justicia de los escribas y los fariseos. Por eso es que el Señor muchas veces les dijo: hipócritas, porque ustedes están hablando de que hay que cumplir, que hay que hacer esto, pero ustedes no lo hacen. Entonces les dice el Señor a sus discípulos: si ellos dicen que tienen que cumplir la escritura, ok, guárdenlo y cúmplanlo, pero no se comporten como ellos. ¿Por qué les está diciendo hipócritas, hermano? La justicia de ellos, hermanos, era una incongruencia. Ellos conocían la ley perfectamente. Ellos enseñaban la ley, exigían a las personas que la cumplieran, pero ellos, los fariseos y los escribas, no la vivían, hermano. Solo querían que el otro sí se portara bien, ¿verdad? Pero a ellos les valía. Ahí en Mateo, en el capítulo 15, versículo 8 y 9, estamos viendo cómo era la justicia de los escribas y los fariseos. Primero, no vivían lo que enseñaban, no daban el ejemplo. Segundo, mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Este pueblo, dice el Señor, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Quiénes eran estos? Los escribas y los fariseos. Lo segundo que hace el Señor Jesús es mostrarle a la gente cómo era el comportamiento de estos hombres. La justicia de ellos, hermanos, de los escribas y los fariseos, estaba basada en una serie de mandamientos. Había una serie de rituales y costumbres, pero el corazón de ellos, como dice el Señor, ¿dónde estaba? Lejos de Dios. Lejos de Dios. O sea, la alabanza la tenían en la boca, pero el odio lo tenían en el corazón. La palabra la tenían en la boca, pero el pecado estaba en el corazón de ellos siempre. Obligaban a la gente a cumplir ciertos rituales, mandamientos, costumbres, pero ellos no las cumplían. Entonces les dice el Señor: primero, esta gente no vive lo que hablan, lo que predican. Segundo, estos fariseos están lejos de Dios, para nada. Y tercero, volviendo al capítulo 23 de Mateo, ahora en el versículo 24 al 26. Mateo 23, versículo 24 al 26. Dice el Señor. Mire cómo les dice a los fariseos. ¿Cómo inicia este versículo? ¿Cómo les dice, hermano? Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, les dice el Señor, escribas y fariseos. ¿Y cómo les dice, hermano? Hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Aquí creo que ya las revoluciones del Señor ya habían llegado al tope, ¿verdad? Cuando ya les dijo ciegos y les dijo hipócritas. La justicia de estos hombres, hermanos, era una justicia externa. No había nada en el corazón. Era de pura apariencia. No tenía nada que ver con lo espiritual. Eran hipócritas. Entonces, por eso el Señor en el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos?
que vivían lejos de Dios, ¿verdad? No cumplían lo que vivían y eran hipócritas. Eran hipócritas. Entonces, hermanos, eso significa que para entrar al reino de Dios no puede ser por medio de ritos, ni tradiciones, ni apariencias. Por más penitencias que cumplan, por más que se estén sonando la espalda con cadenas, no van a ir al cielo. Y eso era lo que promovían los escribas y los fariseos. Les ponían penitencia a la gente. Hagan esto, hagan lo otro. Pero ellos no lo hacían. Eran hipócritas. La única manera, hermanos, por la que el hombre puede ir al cielo es por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de la fe. Terminamos con este pasaje, Romanos, capítulo 3, versículo 21 y 22. Romanos, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice la Escritura: pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que no se trata de cumplir la ley para ir al cielo, sino se trata de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que la justicia de Él nos haga a usted y a mí justos. Yo creo, hermanos, que los que estamos acá hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Somos justos. Fallamos, pero delante de Él somos justos. Así que esta tarde, hermanos, lo que hemos aprendido de esta porción del Sermón del Monte que explicaba nuestro Señor Jesucristo es que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, ¿verdad? Para que por medio de ese cumplimiento usted y yo fuéramos justos. También, hermanos, hemos aprendido que no podemos vivir de apariencias, de costumbres, sino que tenemos que vivir en el tiempo de la gracia. Entendíamos la diferencia, ¿verdad? La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Estamos bajo la gracia. Todo hombre que ponga su fe en Cristo es salvo. Todo hombre que le confiese. Entonces, hermanos, esta tarde usted y yo hemos aprendido que el Señor cumplió la ley para que nosotros fuéramos justos, pero que toda la Escritura es válida todavía, ¿verdad? Toda la Escritura es buena, es santa, nos enseña y nos redarguye. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en ella. Leer la Biblia, leer la ley de Moisés, leer los profetas, leer los salmos y leer el Nuevo Testamento, porque cada día vamos a aprender algo nuevo para que seamos obedientes delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que tú viniste a este mundo para cumplir la ley, para que nosotros, Señor, fuéramos justificados por medio de tu obediencia y tu cumplimiento. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a la misión aquí en Montegrande. Te rogamos, Señor, que puedas siempre, Padre, suplir todas sus necesidades. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.